Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 438, diagonal 2020, que es una resolución de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre los efectos del amparo, sobre las formas de reparación a las víctimas del delito, sobre metodologías de argumentación basadas, por ejemplo, en perspectiva de género, perspectiva de discapacidad, en la tutela y protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes. En fin, hay una temática muy amplia porque es una sentencia, ya lo escucharán de voz de nuestros invitados, es una sentencia que aborda distintos aspectos, minuciosa, detallada, analítica, muy profunda, diría, y que toca un caso humanamente también difícil, humanamente muy complejo. Para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Héctor Pizarro Balmori. Héctor, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Buenos días, muchas gracias. Un gusto recibirte. Y también le doy la bienvenida a Ileana Penagos. Ileana, nuevamente bienvenida a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y pues empezamos contigo, Ileana. Te quiero pedir que nos ayudes a entender cómo surge el caso. ¿Hay ahí una circunstancia o varias, ya nos lo contarás, dramáticas, dolorosas tal vez, humanamente muy sensibles? Pero cuéntanos cómo surge y cómo es que llega hasta la Corte, si fueras tan amable. Claro que sí. Este asunto llega a la Corte precisamente por la negativa del amparo que presentaron las quejosas. Y empezamos por contar el caso en sí mismo. Este es un caso en el que una persona con una discapacidad, digamos, severa, porque tenía parálisis cerebral y se señala que tenía muchos problemas incluso para ser independiente en cosas básicas como la alimentación y su aseo personal. Dependía obviamente de su madre y también de su abuela, que tenía a su cuidado esta persona cuando la madre tenía que ir a trabajar. Eran personas de escasos recursos en el estado de Chiapas. La madre era la que sostenía el hogar y ganaba un salario mínimo al mes. Entonces tenía circunstancias importantes a nivel familiar. La persona, como te digo, tenía una discapacidad importante y también sufría de crisis convulsivas. Se presenta una de estas crisis, la llevan al hospital en el estado de Chiapas y le informan a la abuela y a la madre que tenía 5 meses de embarazo. Obviamente se advierte que fue producto de una violación. Finalmente también esta persona acababa de cumplir la mayoría de edad, pero se entiende que los 5 meses aún había estado siendo menor de edad cuando había sido objeto de este delito de violación. Por sus características tenía que ser de violación, y se da vista incluso al Ministerio Público por parte del hospital. La madre solicita con esta situación que se presenta, solicita la interrupción del embarazo porque es producto de la violación. Sin embargo, las autoridades del hospital le niegan el servicio, toda vez que el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas señala que el aborto, el código señala que el aborto es penalizado y hay penas de prisión para el que lo practique, para la mujer que lo realice también. Pero el 181 señala que en caso de violación no será penalizado, pero siempre y cuando se practicara en los primeros 90 días de gestación. Precisamente con base en este 181 se le niega esta interrupción porque se le dice que está más allá de los 90 días, que ya son casi 5 meses de embarazo, más bien dicho, más de 5 meses de embarazo, y entonces que no es posible, aunado a que se hacen otros señalamientos
en el sentido que por su condición, por la discapacidad que presenta, por las crisis convulsivas, que pues no es posible practicarle el aborto, y entonces con esta resolución, con esta, digamos, contestación, la madre pues tiene que acudir porque no era posible para ella seguir con esta situación, entonces acude con el apoyo de ciertas organizaciones a en lo privado realizar el aborto para esta menor, para esta persona que ya no era menor, privado, ¿verdad? en un hospital privado. Sin embargo, pues presentan el amparo justamente porque con esta negativa había sido objeto de violación de derechos humanos la niña y también la madre como una víctima indirecta, como una víctima, sí, indirecta de estos hechos por parte del gobierno del estado a través de las autoridades del hospital público que se había solicitado. Y es así que llega al juez de distrito que conoce el caso. Sin embargo, el juez de distrito niega el amparo. Se había solicitado la declaratoria de inconstitucionalidad de este artículo 181 y de la propia negativa de las autoridades del hospital. Y el juez de distrito hace un estudio, digamos, pues sí, para mi punto de vista, digamos, superficial del punto, porque señala que finalmente pues había una base para este artículo 181 de establecer los 90 días, que era finalmente la protección del nasciturus, la protección del concebido, y que precisamente eran 90 días, digamos, una cuestión lógica que había considerado el legislador del estado de Chiapas para señalar que tenían derecho, digamos, o tenían la posibilidad las mujeres que habían sido víctimas de violación en el estado de poder solicitar o poder interrumpir su embarazo sin que se les penalizara, pero hasta los 90 días, porque en ese momento pues ya se protegía de manera preponderante al nasciturus. Y en ese sentido es que llega a la Corte porque se presenta un recurso de revisión y con esta cuestión de la inconstitucionalidad que se planteaba es que llega finalmente a la Corte, y la Corte incluso asume jurisdicción completa para resolver este caso. Vaya caso. Gracias, Ilena, por esta síntesis. Y vamos contigo, Hernán. Pues hay en la resolución, en la sentencia que estamos comentando, cuestiones de índole metodológica y cuestiones de índole sustantiva. Vamos analizando cada una de ellas. Te planteo primero en relación a lo que el juez de distrito hace o no hace en el ejercicio de su competencia, temas perspectiva de género, perspectiva de discapacidad, interés superior. Lo podemos ir planteando en partes, no necesariamente en un solo bloque, pero te lo planteo porque pues con la síntesis que Ileana nos acaba de contar, pues se ve ese drama humano, esa dificultad por la discapacidad de esta persona. Súmale la pobreza, la marginación, súmale el tema de la minoría de edad. ¿Todo eso es relevante? Cuéntanos, Hernán. Sí, bueno, en este caso, en la sentencia, se advirtieron todas estas cuestiones, ¿no? Si bien es cierto en la sentencia, como bien se narró anteriormente, el juez de distrito puso que debería de analizarse el caso bajo una perspectiva de género y bajo un enfoque de la suplencia de la queja, al tratarse de una persona con discapacidad. Lo cierto es que en la sentencia se dice que la sola mención de que se va a realizar ese examen metodológico o bajo esa óptica no es suficiente para tener por colmada la obligación de los juzgadores de analizar los casos bajo estos criterios. Y bueno, dadas las particularidades de este caso,
en el que efectivamente se trataba de una menor de edad, que además fue víctima de un delito sexual, que es una persona con discapacidad y además en condiciones de pobreza, pues evidentemente esto generaba una interseccionalidad de varios factores con los cuales el juez tenía que ser un poco más sensible, un poco más minucioso a la hora de analizar los casos, sobre todo para de alguna forma equilibrar o de alguna forma enderezar todas estas posibles desigualdades que se dieron en el procedimiento para las quejosas. Oye, fíjate que planteas algo interesante porque lo he observado en otras resoluciones, a veces, no de la Corte, pero en órganos inferiores, Poder Judicial en las entidades federativas, a veces Poder Judicial de la Federación, esto que identificas y que la sentencia desarrolla en el sentido de decir, a ver, no basta con que digas voy a aplicar perspectiva de género, sino que la perspectiva de género requiere cumplir una serie de requisitos. Es una metodología, ¿no? Hay una serie de cuestiones que hay que ver. Entonces, a veces se plantea por un juzgador, ¿no? Por un órgano jurisdiccional, voy a aplicar perspectiva de género, se menciona, pero la metodología no se desarrolla. ¿Es esto lo que se observa, Hernán? Sí, efectivamente es lo que en este caso se advirtió, dada la argumentación que realizó el juez de distrito, puesto que, como ya se comentó, el análisis que se hizo de la norma se realizó de una forma pues superficial. No se advirtió pues si la norma tenía alguna carga estereotípica, si la norma generaba una discriminación respecto del hombre y la mujer, si la norma estaba basada en estereotipos de género, ¿no? Y además, bueno, los otros temas que también fueron relevantes respecto al menor, si era necesario recabar pruebas oficiosamente, Correcto. si era necesario aplicar la suplencia para la valoración de pruebas o incluso hasta realizar ajustes razonables al procedimiento en razón de la discapacidad que aqueja a esta persona, ¿no? Oye, y en ese sentido, regreso contigo, Ileana, para plantearte esto. Hay veces que por ahí se comenta, vaya, ha salido en ocasión de eventos académicos, pues de discusiones propiamente forenses, jurisdiccionales, que la perspectiva de género es algo bastante indeterminado, que cuando de pronto los órganos superiores, en este caso la Suprema Corte, dicen, a ver, pues es que apliquen perspectiva de género, que no se entiende muy bien qué es eso, pero podemos hoy, Ileana, con esta sentencia, con esta amplitud en el análisis, porque es una sentencia amplia también, vaya, es muy profunda, son muchas páginas, muchos párrafos numerados, hay aquí pues muchas horas de trabajo, y con los demás precedentes y con el protocolo de la Suprema Corte, afirmar, te pregunto, te planteo, que ya hoy la perspectiva de género es algo que se debe de manejar o sigue siendo algo muy indeterminado. ¿Tú cómo lo ves, Ileana? No, me parece que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha ido perfilando perfectamente la forma en la que se debe de aplicar perspectiva de género. Y justo lo decías, hay pasos específicos en la jurisprudencia de la primera sala, se generaron 6 puntos específicos para precisamente ir guiando al juzgador y que vaya haciendo, digamos, una especie de checklist para esta situación y ver cuáles son los puntos que voy a aplicar en el caso concreto. Estos 6 puntos no son consecutivos, no son como decía, bueno, sí, checklist, pero no numerados, sino que en mi caso voy a ir viendo cuáles son los puntos que me van a ir ayudando para precisamente aplicar correctamente la perspectiva de género en el caso concreto. Y lo primero es identificarlo, identificar si hay situaciones de poder que hayan generado una disparidad entre los actores en la controversia que se me presenta. Segundo, como lo decía Hernán, cuestionar la neutralidad de las normas, ver si afectan
de manera diferenciada digamos, al género que estoy tratando digamos, de descubrir si efectivamente hay una discriminación o no. Y refiero al género porque no se trata simple y sencillamente de mujer, sino es una perspectiva de género en el que las cuestiones estereotípicas afectan a un género en específico y puede ser un hombre o puede ser una mujer. Específicamente sí se ha tratado siempre de proteger a la mujer por esta discriminación histórica que hemos tenido, pero sin embargo sí también esta misma concepción de género afecta en muchas ocasiones también a los hombres. Y posteriormente ver la cuestión probatoria, quitar esas cuestiones estereotípicas, generar también, si no hay un acervo probatorio suficiente para la cuestión de si hay discriminación o no, también poder solicitar o recabar esas pruebas. Y hay también, incluso hasta en la propia metodología que genera la Corte, señala hasta el uso del lenguaje. Entonces, que también el lenguaje genera muchas, digamos, la propia discriminación. Y si en nuestras sentencias manejamos lenguaje también igual discriminatorio, entonces estamos generando un círculo vicioso. Entonces, la Corte ha señalado estos 6 pasos que van, digamos, guiando y de alguna forma allanando la labor del juzgador para aplicar correctamente perspectiva de género. Entonces, no es una cuestión indeterminada ahora mismo. Y por tanto, podremos concluir, Ilena, en esta parte de tu exposición, que ya no hay excusas, no hay de qué significa la perspectiva de género o cómo le hago o qué tengo que tomar en cuenta. Exactamente. Sería cuestión de ponerse a estudiar y revisar este precedente y otros que ya la Corte ha fijado, el propio protocolo, ¿no?, de la Corte, pero ya no se puede evadir esta responsabilidad. Exactamente, sí, no se puede. Sí tenemos como juzgadores una libertad de decisión y obviamente no es lo mismo que yo veo que ve otro juzgador, lo vemos diferente, pero sin embargo estas guías sí nos obligan a realmente llevarlo y después de llevar toda esta metodología, si yo concluyo una cosa diferente, a lo mejor de mi órgano que me va a revisar, bueno, pues estamos en una cuestión simple y sencillamente de apreciación, pero no estamos en una cuestión de que fallaste en el momento de llevar a cabo tus obligaciones constitucionales y la propia jurisprudencia que se está generando por parte de este alto tribunal. Déjame en esto precisar antes de hacer una pausa que vamos a hacer casi inmediatamente, pero entonces podríamos, con este último comentario que añades, Ilena, pensar que la aplicación de la metodología en la que consiste la perspectiva de género es lo obligatorio, es aquello que sí o sí se tiene que llevar a cabo, aunque una vez que se desahogan, por ejemplo, los 6 pasos que claramente enunciaste, pues cada juzgador puede llegar a una conclusión diferente, ¿no? Puede tener una apreciación distinta de cómo se tiene que resolver el caso, pero la metodología es así. Esa sí se tiene es obligatoria. Es obligatoria porque es jurisprudencia, entonces nos obliga sí o sí, como lo señala. Ahí no hay, vaya, no puede haber duda, ¿no? No puede haber duda. Bueno, ahí está. Muy bien, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación sobre el amparo en revisión 438-2020. Y este caso, pues ya lo han escuchado, difícil, un caso que conjuga muchas características que nos hablan también del país que somos, que nos hablan de la situación de marginalidad en el que algunas personas, infortunadamente, lamentablemente, se tienen que desarrollar. Sobre esto seguiremos platicando enseguida. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta para seguir platicando con nuestros invitados sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pues dilucida, resuelve el amparo en revisión 438/2020. Y regreso contigo, Hernán Pizarro, para plantearte
ya escuchamos de voz de Ileana el tema de la perspectiva de género. Te planteo el tema de la perspectiva de discapacidad también. Ha habido diversos precedentes de la Suprema Corte, yo creo que ya tienen más de una década algunos de ellos, ¿no? Sí. Donde se ha venido construyendo un discurso que cambia la forma de entender la discapacidad y la forma en que la cuestión de la discapacidad se ve reflejada en un proceso judicial, en resoluciones de, pues, tanto de la Corte como de otros órganos, ¿no? Cuéntanos por qué es relevante en este caso. Bueno, sí, efectivamente, este enfoque que se toma en esta sentencia se hace bajo la perspectiva del modelo social, ¿no? De discapacidad. Justamente bajo este modelo es la sociedad la que impone las barreras a las personas con discapacidad y por lo tanto es obligación del Estado el quitar estas barreras, o sea, el ser más incluyente. Entonces, justamente bajo esta perspectiva, se desarrolló una doctrina sobre la utilización de ajustes razonables al procedimiento a efecto de eliminar justamente estas barreras que pudieran existir con estas personas. O sea, sin embargo, este enfoque de los ajustes razonables no necesariamente se tiene que dar, sino es una cuestión respecto a la valoración y a la prueba de hechos, sobre todo que las personas con discapacidad se pueden enfrentar en los procedimientos y por tanto en la sentencia se advierte que el juez de distrito que conoció de este asunto no valoró en su justa medida esta situación. Es decir, no porque necesariamente tuviera que concluir con un tema de algún ajuste razonable, sino porque ni siquiera lo ponderó a la hora de analizar el caso en su sentencia y por lo tanto se advierte que eso constituye una cuestión que no advirtió el juez. Oye, en el tema específico de la discapacidad, la situación de esta persona específicamente, digo, más allá de la metodología para resolver el caso, eh, esa discapacidad se proyectaba también a la seguridad y al normal desarrollo del embarazo. Había una cuestión ahí en donde también el producto de la gestación pudiera estar en mayor riesgo derivado de la propia discapacidad de la persona. Sí, efectivamente, esa cuestión incluso se advierte en la sentencia, justamente a la hora de analizar, ya en su momento se verá, pero al momento de analizar el oficio en el cual la autoridad médica niega el procedimiento de interrupción del embarazo, precisamente porque existían otros elementos médicos, dictámenes médicos, respecto a la importancia que tenía o la incidencia que podían tener la discapacidad de esta persona en el embarazo, incluso por el consumo de ciertos medicamentos que hacían peligroso contar con un embarazo, con la... O sea, esta persona tenía una discapacidad que requería tomar ciertos medicamentos, pero esos medicamentos a la hora de desarrollar un embarazo Exactamente. generaban efectos adversos, digamos, para el producto de la concepción. Exactamente, así se estableció en un dictamen médico que se valoró en este caso, en el que uno de los medicamentos que tomaba esta menor fue probado científicamente que tenía consecuencias adversas en animales, pero desde luego eso a su vez también en humanos. Pero bueno, es la evidencia científica. Es la evidencia científica. Es la que está disponible, ¿verdad? Exactamente. Ni modo que hicieran la prueba también que hay otro día en otro programa platicaremos de las evidencias que hay ahora sobre no hacer ese tipo de pruebas en animales tampoco, pero ciertamente no en humanos. Exacto. Ya lo platicaremos. Oye, a ver, Ileana, te planteo ahora el tercer paso. El tercer paso que la sentencia va desarrollando con una metodología impecable porque lo va abordando de manera secuenciada. Interés superior. Esta persona era menor de edad. Esta persona no había cumplido 18 años en el momento en el que suceden los hechos. Tú misma ya lo referías en la narrativa que hiciste al inicio del programa del caso. ¿Por qué esto importa y cómo se proyecta a la manera en la que la sentencia se estructura y en la argumentación que desarrolla la propia Corte en el fallo?
Sí, el interés superior del menor ha sido otro de los puntos que ha desarrollado con amplitud la Suprema Corte. Entonces, en este caso se advierte, como lo señalaba Hernán, esa interseccionalidad de estas, digamos, problemáticas que presentaba esta niña y que era necesario que el juez de distrito advirtiera también. Y entonces se activan digamos, obligaciones también en el caso del interés superior del menor y la protección que se debe de dar a los menores, derivado de la propia jurisprudencia. Entonces, aunque no se pidiera, aunque no se desarrolle en los argumentos que se presentan, es obligación también de los juzgadores llevar a cabo un análisis con ese ánimo de protección del menor. El interés superior del menor siempre debe ser cuando estén involucrados en asuntos menores, debe de ser un punto que guíe la actividad jurisdiccional. Y en este caso, pues para poder enfocar y ver esta problemática que se planteaba, destacadamente la constitucionalidad del artículo y obviamente la forma en la que se había negado la interrupción del embarazo. Entonces, se hace acopio de esta jurisprudencia y ver que el juzgador siempre debe de analizar el asunto de la forma que debe dar protección mayor y proteger esos derechos y los intereses de los menores de edad. Entonces, también esto se proyecta y se señala específicamente que fue uno de los puntos que el juez de distrito no tomó en consideración. Y quisiera en este punto también señalar una cuestión que a mí me sacudió totalmente al ver el asunto, porque no lo narré al principio, pero en la propia sentencia del juez de distrito, al finalizar señalando que es constitucional, que desde su punto de vista era el constitucional el artículo y por tanto también validar la negativa de la interrupción del embarazo, da vista al Ministerio Público para que se inicie una investigación por el delito de aborto a la menor y a la madre. O sea, no a la menor, bueno, a la persona con discapacidad, ya no en ese momento, ya no era menor, pero sí da vista al Ministerio Público para que se inicie una averiguación previa en su contra. Y esto pues fue un punto que me llama totalmente y digo, lejos de ver esta protección que debió de haber tenido y esta sensibilidad para este caso, pues se activa incluso el dar vista al Ministerio Público. Sí, en algún caso es correcto, porque efectivamente para los propios juzgadores, cuando advertimos la presencia de la comisión de un delito, sí debemos de dar vista al Ministerio Público, pero sin embargo, precisamente por el no haber advertido esta situación como se estaba presentando, pues le lleva a esto, y esto pues es incluso, digo, para mí detonante de que no se advirtieron todas estas cuestiones. Oye, cuando dices que en la lectura de lo resuelto por el juzgado de distrito, cuando llegas a esta parte, sientes una sacudida, sientes una perplejidad, ¿no? Que dices, a ver, aquí qué pasó, o sea, está como al revés. Adviertes, Ileana, en ese sentido que el juez, lejos de estar en una postura de tutela, de garantía de los derechos, pues de esta persona que tiene este problema en su vida, vaya, ya lo han contado y creo que es obvio y es evidente y no se puso nunca en duda además, pero y en vez de hacer eso se vuelve una especie de, digamos, no acusador, pero sí como advirtiendo que tal vez hubiera una responsabilidad penal. Esa es la parte que te sacude, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, el ver hasta dónde llega, el que no se hayan advertido esta complejidad del caso, el poder, digamos, bueno,
se ha dicho, ¿no? Ponerse los lentes para ver la cuestión de la perspectiva de género, etcétera. Que yo digo, no es ponerse los lentes, es quitarse todos los lentes. Ya también una parte de la doctrina dice quitarse todos los lentes que nos hemos puesto y ver los casos llanos, como se están presentando y como lo decías, nuestra realidad en el país. Y entonces, al ponerte como juzgador y ver un caso dramático como este, pues no llegar, aunque yo hubiera llegado a la conclusión de que era constitucional el artículo y que la negativa había sido correcta, digo, no, sí, no llegar hasta el punto, incluso como decías, de acusador, ¿no? Sí dar vista al Ministerio Público, inician una investigación para el delito que sea y lo señala con todas sus letras el juez de distrito, el delito que se advierte que se cometió porque hay confesión en este expediente de que efectivamente se practicó el aborto aún fuera de los 90 días que establecía el artículo 181 del Código Penal. Híjole, muy delicado. Sí. Me parece muy delicado y tal vez esa tarea de quitarse los lentes, de dejar atrás, déjame ponerlo así, prejuicios, Así es. sesgos también que a veces tenemos las personas al mirar un asunto, al examinar una cuestión jurídica, que vienen acompañados esos sesgos de una historia, de una tradición, de estructuras machistas, de estructuras homófobas a veces, mucha misoginia en la sociedad mexicana. Sí. Y sin embargo, los juzgadores de amparo me parece que están llamados a hacer un papel diferente. Sí. Porque esto es un proceso de amparo, no es un proceso penal, no es un proceso de otra naturaleza. Entonces, pues aquí de lo que se trata, entiendo yo que un juzgador de amparo pues tiene la tarea muy delicada de proteger los derechos humanos, no de estar en otra lógica como la que ahorita identificaste, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión, pero qué bueno que lo atendió la Corte. Ahora, regreso contigo, Hernán, porque, como decíamos al inicio, pues esta sentencia en toda su amplitud, en el riguroso desarrollo que hace de la argumentación, advierte temas metodológicos, que son los que ya ahorita discutimos, perspectiva de género, perspectiva de discapacidad, interés superior y todo lo que de ahí deriva, pero también, naturalmente, como no puede ser de otra manera, la Corte aborda la cuestión de fondo y te la quiero plantear. ¿Qué sucede con el análisis que la sentencia hace de este plazo del 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, estos 90 días que ya Ileana citaba? ¿Cómo se desarrolla la argumentación y a qué conclusión llega la Corte? Cuéntanos ya, entrando al fondo propiamente del asunto. Claro que sí. Bueno, pues evidentemente, una vez fijados estos criterios metodológicos, se procede al análisis de fondo de la cuestión planteada y el estudio de la sentencia se divide en dos apartados. El primero se analiza la inconstitucionalidad de este artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas y se hace bajo un enfoque de los conceptos de invalidez y de los agravios planteados por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, respecto a la violencia contra la mujer que este tipo de precepto genera, ¿no? En ese sentido se desarrolla todos los estándares internacionales en donde los estados parte se obligan a reformar su legislación y a derogar, incluso a través de los tipos penales o de normas penales, todas aquellas normatividades que generen violencia o discriminación contra la mujer. ¿Y cuáles son estas normas que generan violencia y discriminación contra la mujer? Pues una forma de identificarlas precisamente son todas aquellas que están basadas en estereotipos de género, ¿no? En este caso se desarrollan algunos ejemplos, como por ejemplo que para una mujer es fácil denunciar un delito
de violación sexual, ¿no? Estableciendo como un modelo ideal de víctima en el que para una mujer es muy fácil acudir a una instancia ministerial y denunciar que fue objeto de una violación sexual, sin considerar precisamente su entorno social, ¿no? Las condiciones sociales o incluso hasta sus propias condiciones, en este caso de discapacidad, de que era una menor de edad, ¿no? Otro tipo de normas, por ejemplo, que están basadas en estereotipos, como lo es darle una protección al feto sobre la libertad de la progenitora, eh, entre otros, ¿no? Entonces, una vez establecido estos ejemplos, pues en la sentencia se concluye que el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, pues sí está basado en estereotipos de género, precisamente porque le otorga a la mujer esta idea de que debe de procrear aún y a pesar de las vejaciones de las que fue objeto, revictimizándola y obligándola a continuar con esta situación de la que pues no pudo disponer de su libertad sexual y personal para este tipo de hechos, pero además también en una segunda parte también se analiza desde una perspectiva del derecho a la salud y se destaca que esta norma en su integridad protege el derecho a la salud en su dimensión física, pero desprotege una dimensión muy importante que es la dimensión psicológica de las mujeres, precisamente por esta revictimización que genera seguir con un embarazo respecto del cual fue violentada sexualmente. Oye, Hernán, te pregunto, nada más para las personas que están viendo el programa, cuando te refieres a estos estándares internacionales, está la cita en la sentencia, pero me gustaría escucharlo en tu explicación. Por ejemplo, está CEDAW, ¿no? Esta Convención de Naciones Unidas, recomendaciones del propio Comité CEDAW. O sea, hay bastante normatividad al respecto, ¿verdad? Así es, efectivamente están estos convenios internacionales, también hay instrumentos regionales, ¿no? La Convención Belén do Pará, que es un instrumento regional. Y interamericano, pero además también existen precedentes. Está el precedente de las mujeres violentadas de Atenco contra el Estado mexicano, en donde en esa sentencia pues se desarrolla, ¿no? Justamente este deber de los estados, interpretando la Convención Belén do Pará, de derogar o de modificar todas aquellas disposiciones o normativas que generen violencia contra la mujer. Sí hay una amplia doctrina internacional al respecto. Y la Corte dialoga en la sentencia con esa doctrina. Es una incorporación de estándares internacionales lo que hace la Corte en este fallo, ¿verdad? Exactamente. A partir de estos estándares es que se puede llegar a la conclusión de que este tipo de norma genera este efecto discriminatorio y estereotípico contra la mujer. Y por tanto es inconstitucional. Y por tanto es inconstitucional. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis con nuestros invitados del amparo en revisión 438, diagonal 2020. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en esta conversación sobre el amparo en revisión 438, diagonal 2020, este caso tan difícil, tan sensible y todo lo que tiene que ver con la metodología para resolver casos parecidos, casos semejantes, este mismo, y las cuestiones de fondo. Y precisamente sobre las cuestiones de fondo, Ileana Penagos, te planteo lo siguiente. Hay una dimensión en la sentencia que creo que nos advierte del nuevo papel del juicio de amparo, porque como tú muy bien referías, ya la interrupción del embarazo se lleva a cabo en una institución privada, porque en la pública, a través de un oficio del propio hospital, le dicen que no. Pero entonces, en una visión formal tradicional del juicio de amparo, pues hubiera alguien dicho, pues ya se quedó sin objeto, ¿no? Porque pues ya finalmente se atendió la situación. Sin embargo, la Corte dice, a ver, vamos viendo, vamos por partes. Ayúdanos a entender esta línea argumentativa que desarrolla la sentencia, por favor. Efectivamente, se analiza en esta sentencia, apoyada también en precedentes, si efectivamente había o no concluido ya digamos, ya no había materia
para el estudio, toda vez que lo que se pretendía finalmente era la interrupción del embarazo, había sido negada y contra esto es lo que se presenta el amparo porque había sido negada. Sin embargo, justamente no era, se advierte que no es lo que se pedía por parte de las quejosas, la interrupción del embarazo, ni tampoco con esto había quedado sin materia, toda vez que lo importante era ver la violación si había existido violación a los derechos humanos de las víctimas y sobre todo la reparación. La reparación era lo importante y es lo que hacía relevante y había materia para continuar este estudio, porque efectivamente se había habido por parte de las autoridades del Estado una violación a derechos humanos, entonces era necesario activar los deberes de reparación hacia las víctimas. Y esto fue por lo que se consideró que existía esta materia y se entró al estudio y finalmente pues efectivamente hay un catálogo, hay un capítulo de efectos que se precisan cuáles van a ser la forma en la que se va a reparar el daño que el Estado infirió hacia las quejosas. Ahorita platicamos de esos efectos, que también desde luego es relevante, pero antes regreso contigo, Hernán, para plantearte lo siguiente. Hay en la sentencia una comprensión, digamos, de que a partir de los hechos que se constatan, esta persona adquiere el carácter de víctima. Exacto. Y que a partir de ahí se abren una serie de perspectivas como la inclusión en el Registro Nacional de Víctimas, la corresponsabilidad en el seguimiento de la situación de la Comisión Estatal de Víctimas del Estado de Chiapas. Por cierto, en la sentencia también se menciona que la legislación local de Chiapas no contempla ciertas cuestiones que sí están previstas en la Ley General, ¿no?, de víctimas, que cuando uno lee eso también dice, pues, ¿cómo están legislando, no? Porque a veces nada más hay que transponer al ámbito local el mandato de una ley general y ni eso se puede hacer, dice uno. Pues que no ponen atención. Vaya, tampoco es que sea, no necesitas un doctorado en bioquímica de Harvard, ¿verdad?, para hacer un trabajo legislativo en donde traigas una ley general a tu entidad federativa, ¿no? Pero bueno, pero te planteo esto, Hernán, para que nos ayudes a entender, porque me parece una cuestión de fondo. ¿Cómo la Corte dice, aquí hay una víctima y de ahí qué deriva? Cuéntanos esta parte, por favor. Sí, precisamente como ya lo comentaba la maestra Nínive, justamente por los efectos o por lo que se advirtió que era la verdadera pretensión de las quejosas en este juicio de amparo, que no era como tal la práctica de un procedimiento de interrupción del embarazo, sino más bien el reconocimiento de su calidad de víctimas, se advirtió que la forma en la que actuaron tanto las autoridades médicas del hospital, por la dilación y por la negativa de practicar este procedimiento, evidentemente también basado en algunos precedentes de la segunda sala, esta afectación constituye incluso una forma de equiparable a tortura, sí, ¿no?, contra la mujer, y por lo tanto, precisamente bajo esta óptica de que el juicio de amparo es un verdadero procedimiento, un juicio de protección de derechos fundamentales, es que el efecto es el reconocimiento de la calidad de víctima, tanto por la forma en la que actuó la autoridad médica como por la propia legislación que estaba basada en estos estereotipos que generaban violencia contra la mujer, y por lo tanto ese reconocimiento obligaba a que se desplegara todas estas medidas de reparación que se establecen en la Ley General de Víctimas. Y que responden a un concepto también desarrollado por la jurisprudencia de esta misma Suprema Corte de reparación integral, ¿no? De buscar una integralidad y no a veces concentrarnos en efectos restitutorios, que la propia sentencia se encarga de decir, bueno, aquí efectos restitutorios pues no puede haber, ¿no?, por el tipo de caso. Sí. Pero más bien es algo que va más allá, ¿no?, de una clásica concepción que históricamente hemos tenido del amparo como un medio de restituir al quejoso en el goce y disfrute de sus derechos. Pero estás hablando de algo mucho más profundo, ¿no, Hernán? Exactamente. Debe de ser visto como una forma integral. Es decir, si bien es cierto, no se puede la restitución por las particularidades del caso, eso no exime al Estado
desplegar en su amplitud todas las posibilidades para generar una reparación integral de las víctimas. La realización de estudios médicos con posterioridad para saber cuál es el estado físico, la elaboración de talleres, sí, de pláticas que instruyan a las autoridades en cuanto al conocimiento de, por ejemplo, de las normas oficiales mexicanas, de lo que establece la Ley General de Víctimas, precisamente pues para evitar que no se repitan, ¿no?, este tipo de actos que, como ya lo comentábamos, pues son sumamente vejantes para la dignidad de las personas. Sin duda, sin duda. Y eso nos lleva, regreso contigo, Ileana, nos lleva precisamente a lo que anunciabas, ¿no? El tema de los efectos de la sentencia. Cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente, se declara la invalidez tanto del artículo como del oficio. Se deja sin efectos la vista que dio el juez de distrito al Ministerio Público y que se eliminen todos los registros de esa investigación que se pudo haber generado, y se llega al capítulo de efectos y se señala en principio obligaciones para las autoridades del Estado de salud, que se haga una valoración completa del estado de salud de la persona, se haga un programa para tratar de que efectivamente se genere digamos, una protección para la salud de la menor, y se le reconoce el carácter de víctimas. Se señala que se debe de entonces inscribir en el registro de víctimas y que efectivamente se aplique la Ley General de Víctimas y la ley del Estado también, de alguna forma, para que entonces se lleve a la comisión de víctimas este caso y que se activen todos los puntos para reparar de manera integral, como lo señalas, esta violación por parte del Estado, y también generando cuestiones de no repetición, como lo señalaba Hernán, que esto podría ser precisamente también el que se haga una información, se den cursos hacia las autoridades estatales de salud, e incluso el propio Congreso del Estado. En la sentencia se trató de vincular también al Congreso del Estado al emitir estas legislaciones que efectivamente provocan una situación tan dramática como la que ocurrió. Entonces, digamos, se generó esta obligación de efectivamente llevar a cabo también una información, cursos para estas autoridades estatales, y que se pudiera generar una suerte de no repetición. Oye, esto que mencionas ahora en esta última parte es muy importante porque de alguna forma lo que trasluce es una corresponsabilidad, ¿no? Digo, sabemos que este es un amparo en revisión, todavía está vigente la segunda fracción del artículo 107 con la llamada fórmula Otero, los efectos relativos, todo, pero bueno, aquí también la Corte advierte al Poder Legislativo local, y en el caso que tú planteas y en el que anteriormente yo mencionaba de la adecuación de la ley estatal de víctimas para que sea congruente con la ley general y en relación también al propio Código Penal del Estado, ¿no? O sea, un poco a decirles, oigan, aunque no aparezcan como autoridades señaladas como responsables, pero pues asuman la parte que les toca, ¿no? Sí, 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 porque es importante ver la responsabilidad que tienen las autoridades legislativas, los congresos de los estados, porque, como decía, permiten esta situación. Efectivamente, uno de los puntos importantes es que la autoridad administrativa, la autoridad de salud, pues finalmente tenía que cumplir con este 181, y precisamente fue lo que se basó, y entonces a lo mejor podríamos hasta decir... el juez de distrito, ¿verdad? Sí, Habías dicho que efectivamente. tan observa que luego dice, pues a lo mejor se violó, Claro, ¿no? exacto, Entonces, exacto. imagínate. Entonces están constreñidas a esta legislación, y precisamente también traer digamos, a la responsabilidad al Congreso del Estado,
fue, desde mi punto de vista, importante porque efectivamente se generan también algunas alertas para los propios congresos de revisa también tu legislación y también advierte, pues finalmente tienes las obligaciones que establece el artículo 1 de la Constitución, somos todos autoridades y debemos de proteger los derechos humanos. Ahora, esto, para acercarnos ya a la conclusión del programa, Hernán, esto que nos platica Ileana tiene que ver con una concepción novedosa del juicio de amparo, porque alguien podría decir, bueno, por ejemplo, aquí las autoridades señaladas como responsables eran el gobernador constitucional del Estado, por la orden de publicación del 181, el Congreso del Estado por haberlo aprobado y la Autoridad de Salud, el director general del hospital allá en Tapachula, por la emisión del oficio donde niega la interrupción del embarazo. Y alguien podría decir, en una visión formal del juicio de amparo, bueno, pues hasta ahí llegaron, ¿verdad? No, pues gracias por participar. Se declara para este efecto la inconstitucionalidad del 181 y vámonos al siguiente caso, ¿no? Y sin embargo, hay una visión renovada, fresca, moderna del juicio de amparo. No es el juicio de amparo aquel decimonónico de Vallarta, de Otero. Bueno, ni siquiera el juicio de amparo que hasta hace 10 años o 15 todavía estudiábamos, ¿no? ¿Coincides en este análisis para concluir, Hernán? Sí, desde luego. Justamente a partir de estas obligaciones que se derivan del propio artículo 1 de la Constitución y de las cuales los juzgadores de amparo desde luego son parte, pues tiene que darse los efectos que tiendan a generar una reparación del daño, ¿no? Para las víctimas, porque al final del día el juicio de amparo pues, es un juicio para proteger derechos humanos y si se detecta una violación a un derecho humano, pues amerita una reparación por parte del Estado. Entonces, efectivamente, pues se trató de vincular a las autoridades administrativas en materia de víctimas y a las propias autoridades médicas, que esas sí fueron señaladas como responsables, sí, para efecto de que dieran un seguimiento y que se diera una reparación integral a las víctimas de este caso. Ahora, esto potencia mucho el alcance del amparo, ¿no? O sea, esto le da una dimensión novedosa, más profunda al amparo que lo que tenía antes, ¿no? Así es. Así es, se trata de ver todas las posibles aristas y todas las posibles soluciones para imprimir una sentencia que al final del día también redunde en un verdadero acceso a la justicia de los quejosos, en sus derechos y en cuanto a la forma que el Estado tiene que responder por esas violaciones. Pues no es poco, no es poco. Hernán Pizarro, Ileana Penagos, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.